Como cada semana agradecemos al Señor darnos la oportunidad de abrir su palabra y agradecemos también porque nos permite a través del Espíritu Santo ver aquello que es su voluntad para nuestras vidas. En esta ocasión vamos a estar trabajando, buscando en la Escritura el uso que el Señor le da a la palabra día y la manera que debemos nosotros interpretarla de acuerdo a los contextos. Lo primero que quiero que vean es que este sustantivo día es la palabra gemera y como sustantivo ustedes si quieren estudiar pueden encontrar en un diccionario de lenguajes bíblicos del hebreo del Antiguo Testamento de Swanson, utilizar la concordancia Strong, su léxico, o el de Kittel, que es un diccionario teológico del Nuevo Testamento, y también ver el griego y el inglés en un léxico de la Unida. El primer punto que tenemos que ver, que las formas en que se utiliza en la Biblia la palabra día está relacionada con el período de luz natural. Así encontramos en Génesis 1:5 la definición que nos da el Señor, que llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y eso fue una tarde y una mañana de un día. En Proverbios 4:18 nos vuelve a hablar de la luz natural porque dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto se refiere justamente a la claridad del día, de la luz natural. Y en Marcos 4:35 se nos distancia de la noche porque dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Es decir, que esa parte del día ya era la noche. También se utiliza, hablando en forma figurada, de lo que sería un periodo de oportunidad para hacer un servicio. Justamente van a sanar al ciego de nacimiento y a raíz de la pregunta cuando le dicen ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? El Señor les va a responder que no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El Señor está usando esta expresión en forma figurada porque Él después le dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así que con respecto a este servicio para el Padre de hacer obras que el Padre le envió, esa es una forma de usar el término día. Y Pablo también en Romanos 13 explica que debemos andar como de día, como el tiempo que todo se ve, que es visible, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Estas son las expresiones que nos indican que se puede usar el término día en forma figurada en la Escritura. También se puede utilizar como un periodo en que se alternan tanto la luz como las tinieblas o la oscuridad. Fíjense ustedes en Génesis 1:5 que hemos leído que llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Ahí se usan las dos expresiones. Día, primero para indicar solo la luz y luego día para indicar que también con las tinieblas forma lo que nosotros conocemos como las 24 horas de un día. En Marcos 1:13 se nos habla del tiempo que el Señor estaba en el desierto y se habla de 40 días. Y era probado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Esa palabra tentado, si bien la intención de Satanás es que Jesús peque, era imposible que Jesús pecara porque él era Dios. Entonces, peirazo debe ahí ser traducida, era probado por Satanás. Esta es la razón por la cual lo explicamos. Es porque el Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, no tenía posibilidad de ser tentado porque no tenía naturaleza pecaminosa. Tenía un cuerpo humano, pero no tenía un padre humano. Y el padre humano
es el que transmite la naturaleza pecaminosa. Eso lo encontramos, capítulo 7 de Hebreos. Otro día lo veremos. También este término gemera se utiliza de un periodo de duración indefinida, que está marcado por ciertas características. Por ejemplo, en el caso de angustia y dolor. Nosotros vamos a ver en Isaías 17, es algo que Dios determina sobre el reino del norte, el Israel que se había aliado con los sirios de Damasco, y además porque Dios va a hablar de un día donde va a haber una futura bendición para su pueblo. En el versículo 17:11 dice: el día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Es decir, que está hablando de un periodo de tiempo que no se sabe cuánto va a durar, pero tiene una característica: va a ser día de angustia y de dolor. También se implica lo que es el infortunio, el quebrantamiento, la angustia y la calamidad. Y eso se refiere, en el pasaje que vamos a leer, con lo que Dios disciplinó a Israel bajo Nabucodonosor en el 605, en el 597 y en el 586 a.C., que fueron los 3 periodos donde Nabucodonosor se llevó al pueblo de Israel hasta que en el 586 destruye absolutamente todo lo que quedaba de Jerusalén. Observen Abdías 12:14. Recuerden que Edom está siendo condenado a través de Abdías. Y ahora explica qué fue lo que pasó con lo que hizo Edom con los israelitas. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Fíjense todas las expresiones cuando sucede esto, pero que evidentemente no fue en 24 horas, sino varios días y meses en donde el pueblo fue llevado cautivo en ese periodo porque Dios justamente ya se los había advertido. Versículo 13: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Abdías es un libro que Dios está condenando al pueblo de Edom, a la descendencia que justamente Esaú tenía. Y esto es una serie de expresiones hablando de ese momento, de ese tiempo. También se utiliza cuando hay tiempo de prosperidad o de adversidad. Por ejemplo, en Eclesiastés 7:14 vamos a ver que este tiempo puede acontecer al hombre durante el transcurso de su vida. Dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Es decir, que el periodo de cosas buenas hay que disfrutarlo, pero no son solo 24 horas. También se puede utilizar del tiempo donde Israel intentó probar a Dios en el desierto, cuando Dios los estaba llevando a la tierra prometida, y fueron disciplinados. ¿Por qué coloco la palabra probar? Porque Eclesiastés nos acaba de hablar de la parte de la vida humana. Pero cuando se trata de Dios, y si leemos Hebreos capítulo 3 nos vamos a dar cuenta, el pueblo de Israel pensaba que Dios podía ser tentado. Y Santiago capítulo 1 nos explica que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero la idea de peirazo también es probar. Por eso el Salmo 95:8 dice: no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Ese día de Masá fueron las aguas de la discordia donde estaban probando, intentando ver que Dios
proveyera de lo que ellos querían. Y estas cosas están allí en la Escritura y necesitamos tener en cuenta. También se utiliza con respecto a la obra de Dios de salvar a una persona. En este caso, en Isaías 49:8, vamos a ver que habla del Mesías de Israel, quien tendría que sufrir algo de persecución, de maltrato, pero Dios sería quien lo iba a sostener para que luego él herede las naciones, en su reino mesiánico, obviamente. Dice Isaías: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé. Se refiere al Mesías. Lo está mirando retrospectivamente. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Este sería el ministerio del Señor Jesucristo, pero en el futuro. También se utiliza este término, día, cuando se relaciona con un periodo de mal o de adversidad. Y en este caso es el creyente que es salvo, que pertenece a la iglesia, que va a pasar un día malo. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo ese tiempo de prueba, estar firmes. Es decir, el creyente, no hablamos de judío y gentil, hablamos de la iglesia. Hay tiempo en donde se llama día malo. Es el momento donde Satanás va a trabajar sobre nosotros. No se olviden que Efesios 6, del 10 en adelante, está hablando de que no tenemos una lucha contra sangre y carne. Así que el creyente, dice 1 Pedro, si es necesario, a veces tenemos que tener un periodo de prueba. Y no es todo el tiempo, es a veces, y si es necesario. Si Dios en sus planes tiene ordenado que haya un tiempo de prueba, pasaremos esa prueba. No importa cuántos oren por nosotros, no importa qué pidamos, roguemos o clamemos, simplemente ese tiempo de prueba va a venir. Dios nos va a capacitar para ser a la imagen de su Hijo. Y la palabra es un elemento que Dios va a usar, las pruebas es otro elemento que Dios va a usar, y también va a permitir que Satanás haga una parte. Con respecto a la salvación, como habíamos visto antes, también Pablo usa ese versículo para explicar que es una parte del ministerio en la dispensación de la iglesia, y utiliza el término que vimos recién de Isaías. Dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Esto es en 2 Corintios 6:2. También se utiliza en un periodo de tiempo de ira y de revelación del justo juicio de Dios. En este caso está relacionado con el juicio del gran trono blanco, que es lo que se llama la muerte segunda, porque está hablando de los inconversos y de las personas que por la dureza y por el corazón no arrepentido atesoran para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. También se utiliza la palabra día para indicar un tiempo señalado puntualmente en un evento que podemos ver, por ejemplo, como en el caso de los creyentes que van a estar un día en la presencia de Dios por la eternidad. Por ejemplo, Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, hay un día donde se termina todo este proceso del creyente, de que recibe a Cristo y pasa su tiempo de vida cristiana. Un día, este Espíritu Santo que el Señor pone en el momento de creer como un sello de propiedad suya, un día nos asegura que vamos a estar en su presencia. Esta primer cuota, este sello que tenemos del Espíritu Santo, no se pierde, no se va, y no vamos a ir jamás, vamos a perder la salvación o ir al infierno, como suponen algunos, sacando textos fuera de contexto de la Escritura. En Eclesiastés 8:8 también nos habla de un tiempo señalado donde el hombre, el ser humano, tiene que morir. Como esto está bajo la ley, no es para la iglesia, pero se refiere a los hombres normales, a los hombres naturales.
No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Es decir, el día que te toca morir, no tenés poder para mover ese día. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad puede librar al que la posee. Nada, seas bueno o malo, el día que tenés que morir, así va a suceder. Recuerden que Eclesiastés mira estos sucesos, Salomón, de lo que pasa bajo el sol, debajo de las nubes, en esta tierra. Y como él daba estas charlas del libro de Eclesiastés a todas las naciones que lo visitaban, a todos los reyes que llegaban hasta Jerusalén, él les daba estas clases y les explicaba. Por eso termina el capítulo 12 diciendo, el fin del discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque todos vamos a dar cuenta delante de él. Claro, si hubiera sido escrito en la época de la iglesia, haría como Pablo. Si ustedes no reciben a Cristo como Salvador personal, si ustedes no creen en la muerte, sepultura, resurrección de Cristo conforme a las Escrituras y le reciben como Salvador personal, obviamente, no van a poder estar en la presencia de Dios. Pero bajo la ley no existía este mensaje. Por eso es importante que cuando estudiamos los términos podamos también ubicar el contexto dispensacional o el contexto si es para Israel, para los gentiles o para la iglesia. Este Salmo 137 nos va a indicar que también el término día se puede usar como un día notable, remarcable, de una derrota, de un dolor muy grande, ya sea en una batalla o en un acontecimiento. Y en el Salmo 137, que es cuando Nabucodonosor sitia Jerusalén y se lleva en 3 tandas a toda la nación, en este caso a los de Judá y Benjamín, dice el salmista que le pedían que cante cánticos allí en Babilonia. Pero él dice, ¿cómo voy a cantar un cántico de Jehová en tierra extraña? Pero él dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, dice, que pierda, dice, mi diestra su destreza, que mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Pero ahí en el versículo 7 él corta el término y dice, el tema que está tocando y dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom, que es esto que hemos visto con respecto a lo que dice Abdías. El día de Jerusalén, cuando decían arrasarla hasta los cimientos. Es como que el salmista recuerda que estaban ahí los edomitas, los descendientes de Saúl, diciendo arrásenla hasta los cimientos, que no quede nada de Jerusalén. Típico de estos tiempos, ¿no? Con todos estos palestinos y árabes que están alrededor tratando de destruir a Israel. Pero este término se utiliza para algo muy notorio, muy remarcable en su memoria. Los hijos de Edom estuvieron en el día de Jerusalén, ese día tan nefasto, donde fuimos sitiados, perdimos todo lo que era nuestro orgullo, incluido el templo de Dios. En Oseas 1:11 dice, se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Es muy importante recordar el capítulo 1 de Oseas y la historia de Oseas, aunque no la puedo explicar completo al tema del libro. Pero la historia dice que Dios le dice al profeta, quiero que vayas y tomes una mujer por esposa. Pero resulta que él va, obedece y esa mujer termina siendo una persona que huye y lo deja con sus hijos. Los nombres que le pone a los hijos tiene que ver con los juicios que Dios iba a hacer sobre su pueblo. Y este texto de 1:11, el día de Jezreel será grande, está relacionado con el tiempo en donde Dios va a restaurar
ese reino a Israel después de tantos juicios y cómo va a estar presente el Mesías. Así que es una profecía hacia el futuro, hablando de cómo Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Y si alguien piensa que sí, vuelva a leer Romanos capítulo 11. También, usando una figura de dicción, la metonimia, el término día equivale también a la idea de cuándo o en el tiempo en que, y puede ser del pasado o del futuro. En cuanto al pasado, número 3 nos relata que Dios le dice al pueblo: porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, yo Jehová. Y esto tiene que ver con Éxodo capítulo 12 y 13. Esa noche en Egipto, Dios no solo liberó al pueblo, sino que les dijo: a partir de ahora todo primogénito será mío. Si es un animal como el asno, ¿lo vas a redimir o lo vas a matar? Y si es un hijo, o es mío o tenés que redimirlo. Por eso, cuando ustedes ven el libro de 1 Samuel, van a encontrar a Ana entregando su primogénito. Y esa era la razón. Puedo redimirlo o puedo dejarlo para Dios. Y Ana quiso dejarlo para Dios, y Dios le concedió otros hijos. En Deuteronomio 4:10, Dios está, a través de Moisés, haciéndoles recordar el día que estuvisteis delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. La verdad que el pueblo la podía saber de memoria, pero no las quería obedecer. Pero eso se llama el día, y eso lo van a encontrar en Éxodo capítulo 20. 19 primero, que es cuando están alrededor del monte, y las tablas de la ley que vienen en el capítulo 20. Ahí es donde se les hace oír la palabra de Dios. Cuando se refiere al futuro, por ejemplo, vemos en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese día no está definido y está relacionado con el futuro. En Ruth 4:5, Noemí vuelve, ya perdió su marido, a sus 2 hijos, una de sus nueras se fue, pero Ruth no quiere dejarla. Entonces viene y empieza a trabajar en el tiempo de la siega, en los campos de Booz. Booz se da cuenta de que Noemí era dueña de un terreno y él, como pariente redentor, tenía que pagar el precio de esa tierra a quien la estaba usando. A la vez tenía que restituírsela a esa mujer, y si no tenía un descendiente varón, por ley de levirato, tenía que tomar a la esposa, que era Ruth de Moab, y entonces tenía que darle un hijo para que herede esa tierra. Así que lo que pasaba era perder, porque no le iba a quedar nada a él. Él estaba restaurando, por ley de levirato, esa tierra. Entonces, como había alguien que estaba con más derecho que él, le cuenta: ¿podés redimir vos o puedo redimir yo? Y el otro dice: sí, yo puedo redimir. Y él le dice: bueno, pero el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, tienes que tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto. Es decir, ese hijo que iban a hacer iba a heredar esas riquezas para que viviera Ruth, para que viviera también Noemí, y además ese dinero no te iba a corresponder más. Y sabemos la historia. Se quitó el zapato, hicieron el pacto y fue justamente Booz el que le dio un hijo, del cual después viene David. También se utiliza para determinar un día,
relacionado con juicio o con condenación, como en Job 18:20, cuando dice: sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Es decir, hay un tiempo de juicio que va a ser determinado como día, el día de el juicio o condenación de los de occidente o de los de oriente. También, como en Lucas 1:5, del tiempo de vida, porque dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Conocemos la historia, y esto se refiere en los días de Herodes como a un tiempo en la vida. Un tiempo en la vida de Herodes. Así que estamos viendo que así como la luz del día arroja claridad sobre las cosas que han estado en tinieblas por la oscuridad de la noche, la palabra también se asocia a menudo con el pronunciamiento de juicio sobre algunas circunstancias. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:3 se llama el día humano, que denota un juicio que es solamente humano. Entonces, eso se ejerce en el presente periodo de la rebelión humana contra Dios, porque es el tribunal humano, un tiempo donde hay un juicio que hacen los tribunales humanos. En Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y muchos piensan que ese era el día domingo. No, no es el domingo, porque hasta el año 300 largos nunca se utilizó, hasta Constantino, día del Señor para el día domingo. Muy importante tener esto presente. Lo que requiere que tengamos que entender es que Juan, cuando escribe, después que le contó el ángel todo lo que iba a acontecer en el futuro y que tuvo la visión del Señor Jesucristo, entonces empieza a recapitular en el capítulo 1, miren, yo estaba en el día del Espíritu y eso, que estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y qué significa eso? Que en realidad el día del Señor es todo lo que después vino, lo que vi. Por esto es importante la terminología día del Señor. Me interesa marcar algunos términos. En Sofonías 1:18 dice: ni su plata ni su oro podrá librarnos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esta expresión es el día de la ira de Jehová. En Joel 2:11 dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Solo estoy marcando estos textos para que nos quede claro que hay un día de la ira de Jehová, un día terrible. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Así que si resumimos el uso bíblico del término día, hemera, nos damos cuenta que indica tiempo de luz natural o alternada con la oscuridad, lo que sería día y noche, que forman un día. También cuando a veces se indica un día específico, ¿no? Tanto para las bendiciones como va a ser para el creyente, Efesios 4:30, el día que esté en la posesión eterna que Dios le regaló por recibir a Cristo, como el final de la vida humana o el día de la muerte del ser humano. También se usa en forma figurada cuando se indica un tiempo de oportunidad, tanto para servir, como vimos en Juan 9, o como para la salvación en 2 Corintios 6, cuando Pablo dice que estamos llevando este mensaje. Y finalmente indicando un periodo de tiempo indefinido, que puede estar marcado por características como la ira del Señor, o el día de Cristo, o el día del Señor, o en aquel día, etc. Este es un pequeño resumen del uso del término día, para poder ingresar en otro tema, que hay dos expresiones que nos van a ser muy útiles: día de Cristo y día del Señor. Este va a ser el tema de nuestra próxima lección. Bueno, vamos a ver si podemos aplicar este estudio que hemos tenido con respecto al término día. Yo creo que podemos hacer tres cosas. La primera sería agradecer, porque tenemos la Biblia, la cual el Espíritu Santo se tomó el trabajo de dejarnos para que podamos conocer la voluntad y los planes de nuestro Dios.
tanto para los judíos como para los gentiles y como para su iglesia, de la cual formamos parte nosotros. En segundo lugar, podríamos organizar mejor nuestro tiempo para leer y estudiar su palabra. Fundamentalmente yo digo siempre las cartas que están dirigidas a las iglesias del primer siglo, las cuales contienen detalles precisos acerca de cuál es el plan de Dios para nosotros, para su iglesia. Nosotros no tenemos en el Antiguo Testamento ningún plan, porque la iglesia era un misterio. Ese misterio es dado a conocer por los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. Efesios 2 y 3 debería ser suficiente para nosotros como base, pero el deseo es organicemos nuestro tiempo para poder profundizar la Escritura. Y en tercer lugar, podemos compartir lo que aprendemos con los hermanos, como una forma de servir al Señor, como una forma de expresar nuestra gratitud por todo lo que nos da, pero también por sobre todas las cosas, por la gracia que Él nos da, que nos permite entender su palabra. No es tan simple. Acuérdense, ¿cuál sería la razón para que Dios a algunas personas les permita entender más y a otras menos? Solo su voluntad, solo su plan, no depende de nuestra capacidad intelectual, no depende de que seamos más buenos o más piadosos en el sentido de, ay, yo amo más a Dios que fulano. No, hay algo que Dios hace en nosotros que nos lleva a querer agradar a Dios más, aprender más. Y Tito 1:1 dice que el conocimiento de la verdad es según la piedad. Por supuesto que Dios también quiere que tengamos una vida piadosa, pero es su gracia la que nos permite entender. No vayan a pensar que aprenden más que otros porque son más espirituales, porque son privilegiados, porque hay algo bueno en ustedes o en nosotros. Es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios lo hace porque nos necesita utilizar para ganar algunas coronas que Él preparó de antemano. Y porque además eso tiene que ser de bendición para otros. No hay otra razón. No hay mérito propio en esto. Es su gracia. Esperamos que el Señor nos dé más de su gracia en el sentido de ayudarnos a tener deseos de estudiar, deseos de compartir, para agradecerle por lo que Él hace por nosotros. Que el Señor les bendiga.